El desierto de los tártaros, por Dino Buzzati. Capítulo 2. La oscuridad lo alcanzó aún de camino. El valle se había estrechado y la fortaleza había desaparecido detrás de las montañas vecinas. No había luces, ni siquiera gritos de aves nocturnas. Solo de vez en cuando llegaba un sonido de aguas lejanas. Probó a llamar, pero los ecos le devolvieron su voz con un timbre hostil. Ató el caballo a un tocón de árbol al borde del camino, donde habría podido encontrar hierba. Se sentó allí. Con la espada apoyada en el talud esperó que llegase el sueño, y mientras tanto pensaba en el camino que le quedaba, en la gente que encontraría en la fortaleza, en la vida futura, sin reconocer ningún motivo de gozo. El caballo golpeaba a intervalos con los cascos sobre el terreno de un modo antipático y extraño. De madrugada, al reanudar el camino, advirtió que en la vertiente opuesta del valle, a la misma altura, había otra carretera, y poco después distinguió algo que se movía por ella. El sol aún no había llegado hasta allá abajo, y las sombras se adensaban en las curvas, impidiendo ver bien. Sin embargo, apresurando el paso, Drogo consiguió ponerse a la misma altura y comprobó que era un hombre, un oficial a caballo. Un hombre como él, por fin, una criatura amiga con quien podría reír y bromear, hablar de la próxima vida en común, de casa, de mujeres, de la ciudad que ahora le parecía a Drogo relegada a un mundo lejanísimo. Al estrecharse mientras tanto el valle, los dos caminos se acercaban, y Drogo vio que el otro era un capitán. Al principio no se atrevió a gritar. Habría parecido inútil y poco respetuoso. Saludó en cambio varias veces, llevándose la diestra a la gorra, pero el otro no respondía. Evidentemente no se había fijado en Drogo. «Mi capitán», gritó por fin Drogo, dominado por la impaciencia, y saludó de nuevo. «¿Qué pasa?», respondió una voz desde el otro lado. El capitán, parándose, había saludado con corrección, y ahora le preguntaba a Drogo la razón de aquel grito. No había en su pregunta ninguna severidad, pero se notaba que el oficial estaba sorprendido. «¿Qué pasa?», resonó de nuevo la voz del capitán, esta vez levemente irritada. Giovanni se detuvo, hizo bocina con las manos y respondió con todo resuello. «Nada, deseaba saludarlo». Era una explicación estúpida, casi ofensiva, porque podía hacer pensar en una broma. Drogo se arrepintió de ella inmediatamente. ¿En qué ridículo lío había ido a meterse? Y todo porque era incapaz de bastarse a sí mismo. «¿Quién es?», gritó de rebote el capitán. Era la pregunta temida por Drogo. Aquella extraña conversación, de un lado a otro del valle, iba asumiendo así el tono de un interrogatorio jerárquico. Desagradable comienzo, puesto que era probable, si no seguro, que el capitán fuese alguien de la fortaleza. En cualquier caso, era preciso responder. «Teniente Grodo», gritó Giovanni para presentarse. El capitán no lo conocía. Con toda probabilidad, no podía entender el nombre a aquella distancia, pero pareció calmarse, ya que reanudó su camino sin un gesto de inteligencia, como diciendo que dentro de poco se encontrarían. Y, en efecto, media hora después, en un estrechamiento de la garganta, apareció un puente. Los dos caminos se unían en uno. En el puente se encontraron los dos. Sin bajar del caballo, el capitán se acercó a Drogo y le tendió la mano. Era un hombre de unos 40 años, o quizá más, de rostro señorial. Su uniforme era de corte tosco, pero perfectamente en regla. «Capitán Ortiz», se presentó. Estrechándole la mano, a Drogo le pareció entrar por fin en el mundo de la fortaleza. Aquel era el primer lazo, y después vendrían otros innumerables de todo género, que lo encerrarían en ella. El capitán reanudó sin más el camino. Drogo lo siguió, a su lado, algo detrás, por respeto jerárquico, y esperaba alguna desagradable alusión al embarazoso coloquio de poco antes. Pero el capitán callaba. Quizá no tenía ganas de hablar. Quizá era un tímido y no sabía por dónde empezar. Como el camino era empinado y calentaba el sol, los dos caballos avanzaban despacio. Por fin el capitán Ortiz dijo: «No he entendido su nombre hace poco, a esa distancia». «Droso, creo». Giovanni respondió: «Drogo».
con G. Giovanni Drogo. También usted, mi capitán, debe disculparme por haberlo llamado hace poco, ¿sabe?, añadió embrollándose. A través del valle no había visto su grado. Efectivamente, no se podía ver, admitió Ortiz, renunciando a desmentirlo, y se rió. Cabalgaron así un ratito, un poco turbados ambos. Después Ortiz dijo: Entonces, ¿a dónde se dirige? A la fortaleza Vestini. ¿No es este el camino? Sí, efectivamente. Callaron. Hacía calor, siempre montañas por todas partes, gigantescos montes herbosos y salvajes. Ortiz dijo: De modo que usted viene a la fortaleza. ¿Trae aquí quizá un mensaje? No, mi capitán. Voy a entrar en el servicio. Me han destinado. ¿Destinado por el escalafón? Creo que sí. De plantilla a primer servicio. De modo que plantilla. Claro. Bien, bien. Entonces, reciba mis felicitaciones. Gracias, mi capitán. Callaron y siguieron adelante un poco más. Giovanni tenía una gran sed. Una cantimplora de madera colgaba de la silla del capitán, y se oía el agua que hacía chac, chac en su interior. Ortiz preguntó: ¿Por 2 años? Perdone, mi capitán, ¿por 2 años? Digo por 2 años. Si era el consabido turno de 2 años, ¿no? 2 años. No sé, no me han dicho el tiempo. Oh, está claro, 2 años. Todos ustedes, tenientes recién nombrados, 2 años y después se van. Son normales los 2 años para todos. 2 años, claro, valen 4 para la antigüedad. Eso es lo que importa. Si no, nadie lo pediría. Bueno, con tal de hacer carrera pronto, uno se acostumbra incluso a la fortaleza, ¿no? Drogo nunca lo había sabido, pero no quiso parecer un tonto. Intentó una frase ambigua. Claro que muchos. Ortiz no insistió. Pareció que el tema no le interesaba. Pero ahora que el hielo se había roto, Giovanni probó a preguntar: ¿Y la antigüedad en la fortaleza? ¿Es doble para todos? ¿Para qué todos? Para los otros oficiales, decía. Ortiz se rió. Ya, para todos, figúrese. Solo para los subalternos, claro. Si no, ¿quién pediría venir? Drogo dijo: Yo no lo he pedido. ¿No lo ha pedido? No, mi capitán. Solo hace 2 días que he sabido que estaba destinado a la fortaleza. Bueno, es raro, efectivamente. Callaron de nuevo. Cada uno parecía pensar en cosas distintas. Pero Ortiz dijo: a menos que... Giovanni se sobresaltó. A sus órdenes, mi capitán. Decía a menos que no hubiera ninguna otra petición, y entonces lo han destinado de oficio. ¿Puede ocurrir eso, mi capitán? Claro, debe ser eso, efectivamente. Drogo miraba la sombra neta de los 2 caballos sobre el polvo del camino. Las sombras que hacían sí, sí, a cada paso. Sentía su cuádruple pisoteo, algún zumbar de moscardones y nada más. No se veía el final de la carretera. De vez en cuando, en una curva del valle, se divisaba enfrente, altísimo, cortado en escarpadas cuestas, el camino que trepaba en zigzag. Se llegaba allá, se miraba de nuevo hacia arriba, y allí estaba enfrente la carretera, cada vez más alta. Drogo preguntó: Disculpe, mi capitán, diga lo que quiera. ¿Falta aún mucho camino? No mucho, quizá 2 horas y media, incluso 3 a este paso. Quizá para mediodía estemos allí, efectivamente. Callaron durante un trecho. Los caballos estaban completamente sudados. El del capitán estaba cansado. Arrastraba las patas. Ortiz dijo: Viene de la Academia Real, ¿no? Sí, mi capitán, de la Academia. Ya. Dígame, ¿está aún el coronel Magnus? ¿Coronel Magnus? No creo, no lo conozco. El valle ahora se estrechaba, cerrando el paso a los rayos del sol. Sombrías gargantas laterales se abrían de vez en cuando. De ellas bajaban vientos gélidos. En la cumbre se divisaban abruptísimos montes en formas de cono. Se habría dicho que no bastaba con 2 o 3 días para alcanzar las cumbres. Tan altas parecían. Ortiz dijo: Dígame, teniente, ¿está aún el comandante Bosco? ¿Da aún clase de tiro? No, señor, no creo. Está Zimmerman, el comandante Zimmerman. Ya, Zimmerman. Efectivamente, he oído hablar de él. El caso es que han pasado muchos años desde mis tiempos ahora. Habrán cambiado todos ya. Ambos pensaban ahora en algo. La carretera había salido de nuevo al sol. Unas montañas sucedían a otras, ahora más pendientes y con algunas paredes de roca. Drogo dijo: Ayer la vi de lejos. ¿Qué?
¿La fortaleza? Sí, la fortaleza. Hizo una pausa y después, para mostrarse amable: debe ser grandiosa, ¿no? Me pareció inmensa. Grandiosa la fortaleza. No, no, es una de las más pequeñas. Una construcción viejísima. Solo de lejos hace cierto efecto. Calló un momento. Agregó: viejísima, completamente superada. Pero es una de las principales, ¿no? No, no, es una fortaleza de segunda categoría, respondió Ortiz. Parecía que disfrutaba hablando mal de ella, pero con un tono especial, como uno se divierte anotando los defectos de su hijo, seguro de que siempre serán ridículos comparados con sus ilimitados méritos. Es un trozo de frontera muerta, añadió Ortiz, de modo que no la han cambiado nunca. Se ha quedado siempre como hace un siglo, como frontera muerta, una frontera que no preocupa, delante de un gran desierto, un desierto, un desierto. Efectivamente, piedras y tierra seca. Lo llaman el desierto de los tártaros. Drogo preguntó: ¿por qué de los tártaros? Había tártaros, antiguamente, creo. Pero más que nada es una leyenda. Nadie debe haber pasado por allí, ni siquiera en las últimas guerras. De modo que la fortaleza nunca sirvió para nada, dijo el capitán. Al subir cada vez más el camino, los árboles se habían acabado. Solo quedaban aquí y allá escasos arbustos. Lo demás eran prados requemados, rocas, desprendimientos de tierra roja. Perdone, mi capitán, ¿hay pueblo cerca? Cerca no, está San Rocco. Pero habrá unos 30 kilómetros. No muchas diversiones, entonces, me imagino. No muchas diversiones, no muchas, efectivamente. El aire se había vuelto más fresco. Los flancos de las montañas se redondeaban, dejando presagiar las crestas finales. ¿Y no se aburre uno, mi capitán?, preguntó Giovanni con acento confidencial, riendo, como para indicar que a él le tenía sin cuidado. Uno se acostumbra, respondió Ortiz, y agregó con subyacente reproche: yo estoy aquí desde hace casi 18 años. Me equivoco. 18 años cumplidos. 18 años, dijo Drogo impresionado. 18, respondió el capitán. Un vuelo de cuervos pasó rasante junto a los dos oficiales. Se abismó en el embudo del valle. Cuervos, dijo el capitán. Giovanni no respondió. Estaba pensando en la vida que le esperaba. Se sentía ajeno a aquel mundo, a aquella soledad, a aquellas montañas. Preguntó: ¿y de los oficiales que van a cumplir allá arriba el servicio de su primer nombramiento, hay alguno que después se quede? Ahora, pocos, respondió Ortiz, como arrepentido de haber hablado mal de la fortaleza, dándose cuenta de que ahora el otro exageraba. Casi ninguno incluso. Ahora todos quieren guarniciones brillantes. Antes era un honor la fortaleza de Bastiani. Ahora casi parece un castigo. Calló Giovanni, pero el otro insistía. Después de todo, es una guarnición de frontera. En general hay elementos de primera. Un puesto de frontera es siempre un puesto de frontera, efectivamente. Drogo callaba, con una repentina opresión encima. El horizonte se había ensanchado. Al fondo aparecían curiosos perfiles de montañas rocosas, peñas agudas que se superponían en el cielo. Ahora, incluso en el ejército, las concepciones han cambiado, continuó Ortiz. Antes la fortaleza de Bastiani era un gran honor. Ahora dicen que es una frontera muerta. No piensan que la frontera siempre es frontera y que nunca se sabe. Un arroyo atravesaba el camino. Se detuvieron para dar de beber a los caballos y, bajando de las sillas, caminaron un poco de arriba abajo para desentumecerse. Ortiz dijo: ¿sabe lo que es efectivamente de primera? Y se rió de gusto. ¿Qué, mi capitán? La cocina. Ya verá cómo se come la fortaleza. Y eso explica la frecuencia de las inspecciones. Cada 15 días un general. Drogo rió por cumplido. No conseguía entender si Ortiz era un cretino, si ocultaba algo, o si decía semejantes cosas sin más, sin el mínimo interés. Estupendo, dijo Giovanni. Tengo un hambre. Oh, ya no nos falta mucho. ¿Ve aquella joroba con una mancha de grava? Allí está, exactamente detrás. Al reanudar su camino, exactamente detrás de la joroba con una mancha de grava, los dos oficiales desembocaron en el límite de una altiplanicie que subía levemente, y la fortaleza apareció ante ellos, a unos 100 metros.
Realmente parecía pequeña comparada con la visión de la tarde anterior. Del fuerte central, que en el fondo se parecía a un cuartel con pocas ventanas, salían dos bajos murallones almenados que lo unían con los reductos laterales, dos a cada lado. Las murallas cortaban así débilmente todo el desfiladero, de unos 500 metros de ancho, cerrado en los costados por rocas altas y abruptas. A la derecha, justamente bajo la pared de la montaña, la altiplanicie se hundía en una especie de puerto de montaña. Por allí pasaba la vieja carretera del desfiladero y terminaba contra las murallas. El fuerte estaba silencioso, inmerso en el pleno meridiano, carente de sus sombras. Sus murallas, el frente no se divisaba, pues estaba orientado hacia septentrión, se extendían desnudas y amarillentas. Una chimenea emitía un pálido humo. A lo largo de todo el borde del edificio central, de las murallas y de los reductos se veían docenas de centinelas, con el fusil al hombro, caminando metódicos de un lado a otro, cada uno por un breve trecho. Semejantes a un movimiento pendular, escandían la marcha del tiempo, sin romper el encanto de aquella soledad que resultaba inmensa. Las montañas se prolongaban a derecha e izquierda, hasta perderse de vista en escarpadas cadenas, aparentemente inaccesibles. También ellas, al menos a esa hora, tenían un color amarillo y requemado. Instintivamente, Giovanni Drogo detuvo su caballo. Girando lentamente la vista, contemplaba los tétricos muros, sin conseguir descifrar su sentido. Pensó en una cárcel, pensó en un palacio abandonado. Un leve soplo de viento hizo ondear una bandera sobre el fuerte, que antes colgaba flácida, confundiéndose con el mástil. Se oyó un vago eco de cornetas. Los centinelas caminaban lentos. En la explanada, ante la puerta de entrada, 3 o 4 hombres, no se veía a esa distancia si eran soldados, estaban cargando sacos en un carro. Pero todo se estancaba en una pereza misteriosa. También el capitán Ortiz se había parado a mirar el edificio. Ahí está, dijo, aunque fuera perfectamente inútil. Drogo pensó, ahora me pregunta qué me parece, y le fastidió, pero el capitán calló. No era imponente la fortaleza Bastiani, con sus bajas murallas, ni hermosa en cierto modo, ni pintoresca con torres y bastiones, absolutamente nada que consolase de su desnudez, que recordase las cosas dulces de la vida. Y, sin embargo, como la noche anterior desde el fondo de la garganta, Drogo la miraba hipnotizado, y en su corazón entraba una inexplicable excitación. Y detrás, ¿qué había? Al otro lado de aquel inhóspito edificio, al otro lado de las almenas, de las casamatas, de los polvorines, que cerraban la visión, ¿qué mundo sabría? ¿Cómo aparecía el reino del norte, el pedregoso desierto por el que nadie había pasado nunca? El mapa, recordaba vagamente Drogo, marcaba al otro lado de los confines una vasta zona con poquísimos nombres, pero desde lo alto de la fortaleza se vería al menos algún pueblo, algún prado, una casa, o bien solo la desolación de una landa deshabitada. Se sintió repentinamente solo, y su petulancia de soldado, tan desenvuelta hasta ahora, mientras duraban las plácidas experiencias de la guarnición, con una casa cómoda, amigos alegres siempre al lado, con pequeñas aventuras en los jardines nocturnos, toda la seguridad en sí mismo le falló de golpe. Le parecía a la fortaleza uno de esos mundos desconocidos, a los que nunca había pensado en serio que podría pertenecer, no porque le parecieran odiosos, sino por infinitamente alejados de su vida normal. Un mundo mucho más exigente, sin otro esplendor que el de sus geométricas leyes. Oh, regresar, no cruzar siquiera el umbral de la fortaleza y descender a la llanura, a su ciudad, a sus viejas costumbres. Este fue el primer pensamiento de Drogo. Y no importa que tal debilidad fuera vergonzosa en un soldado, estaba incluso dispuesto a confesarla si hacía falta, con tal de que lo dejaran marcharse de inmediato. Pero una densa nube se alzaba, blanca, desde el invisible horizonte del norte,
sobre las escarpas, y los centinelas, imperturbables, bajo el sol a plomo, marchaban de arriba a abajo como autómatas. El caballo de Drogo soltó un relincho. Después volvió a hacerse un gran silencio. Giovanni apartó por fin los ojos de la fortaleza y miró a su lado, al capitán, esperando una palabra amiga. También Ortiz había quedado inmóvil y miraba intensamente las amarillas murallas. Sí, él, que vivía allí desde hacía 18 años, las contemplaba, casi hechizado, como si volviera a ver un prodigio. Parecía no cansarse de remirarlas, y una vaga sonrisa, de alegría y tristeza al mismo tiempo, iluminaba lentamente su rostro.